Hablan de Jesús, citan las Escrituras, sonríen con ojos cálidos y extienden las manos llenas de palabras que se sienten como luz. Pero a veces, incluso la luz más brillante esconde una sombra. En el mundo actual, miles de movimientos llevan la etiqueta cristiana, haciendo eco del lenguaje sagrado y escenificando la piedad, pero bajo la superficie, lejos de la cruz, distorsionan la verdad hasta convertirla en algo irreconocible. No se trata solo de un desacuerdo teológico, es la línea misma entre la vida y la muerte, entre la verdad y el engaño. Si crees que conocer la verdad importa, si alguna vez has sentido una sutil inquietud tras las apariencias de fidelidad, esto es para ti. Suscríbete ahora y activa las notificaciones, porque este no es un video más, es una llamada de atención. Lo que estás a punto de escuchar desafiará tu discernimiento, fortalecerá tus convicciones y encenderá en tu espíritu la llama de la firmeza. El Evangelio no es una marca, es un salvavidas. Acompáñame, porque hoy atravesaremos las 9 puertas que parecen verdad, pero conducen a otro lugar. Dicen que el enemigo viene vestido de ángel de luz, pero lo que no te dicen es lo parecida que esa luz a la realidad, lo convincentes que son las palabras, lo reconfortante que es el tono, lo familiares que son las frases. No ves la distorsión de inmediato. Te sientes bienvenido, te sientes en paz. Escuchas el nombre de Jesús y crees que estás en casa, pero no es así. La verdad no siempre grita. A veces sangra silenciosamente bajo capas de elegancia, y a menos que estés anclado en la palabra, te dejarás llevar. Este mundo no es neutral. Vende una comodidad falsa vestida con mantos de justicia. Y si no nos detenemos, oramos y filtramos cada doctrina a través de las Escrituras, no solo estamos siendo ingenuos, sino que estamos arriesgando nuestras almas. El engaño espiritual no solo es peligroso, es mortal. El mormonismo sabe cómo hablar el idioma. Habla de Dios, ensalza el nombre de Jesús, predica la familia, la moralidad, incluso las Escrituras, pero profundiza un poco más y encontrarás un evangelio completamente diferente. Un evangelio donde Dios fue una vez un hombre que alcanzó la divinidad, donde Jesús no es eternamente divino, sino un ser creado, donde Lucifer es su hermano. Estas no son notas al pie teológicas, son fracturas fatales. El Dios de la Biblia es inmutable, eterno, soberano, no alguien que ascendió a los rangos divinos. En el momento en que dices que Dios solía ser como nosotros, lo bajas del trono, humanizas lo sagrado, y al hacerlo, adoras una idea de Dios, no al Dios que es. Y luego está el Libro de Mormón, presentado junto a las Escrituras como si fuera igual, incluso superior cuando se traduce correctamente. El peligro no es solo añadir a la palabra de Dios, sino reemplazarla con algo que se disfraza de santo. La Biblia nos advierte, aunque un ángel traiga otro evangelio, sea anatema. Sin embargo, aquí estamos, viendo a millones seguir una narrativa que se desvía del camino de la gracia. El evangelio no se trata de rituales secretos en templos ocultos. No se trata de ganarse la salvación mediante ceremonias. Se trata de un nombre, una cruz, una tumba vacía. Cuando las obras se convierten en la puerta al cielo, la sangre de Jesús se convierte en una nota al pie. Eso no es fe, eso es herejía. La gente se siente atraída por su belleza, la imagen sana, el apoyo de la comunidad, las canciones de amor para la familia y el propósito. Pero aquí está el engaño. Se siente seguro, se siente correcto, y por eso es tan peligroso. No siempre es lo descaradamente demoníaco lo que destruye la fe. A veces es la imitación bien empaquetada, el tipo que tranquiliza tu conciencia mientras envenena tu alma. Y si no lo ponemos a prueba, si no medimos cada creencia, cada enseñanza, cada sentimiento con la palabra de Dios, caeremos. Esto no es alarmismo, es claridad, es advertencia, es amor que se atreve a gritar cuando el mundo susurra mentiras. Y aún así, millones dicen, pero aman a Jesús. Sí, lo aman. ¿Pero a qué Jesús? ¿El Jesús de las Escrituras, que es eternamente Dios? ¿O una versión redefinida, diseñada para una teología centrada en el ser humano?
Porque no todos los Jesús conducen a la salvación. Algunos conducen a la esclavitud. Algunos conducen al orgullo. Algunos conducen a la destrucción espiritual con una sonrisa. No podemos permitirnos confundir la sinceridad con la verdad. La pasión no santifica el error. El celo no reemplaza la precisión. Si sigues a un Jesús que no es el Verbo hecho carne, sigues una sombra, y las sombras no salvan. Lo que me rompe el corazón es que muchos en su interior no lo saben. Creen de verdad que siguen al verdadero Cristo. Sirven, dan, se sacrifican, y sin embargo, sin el ancla de las Escrituras, su casa está construida sobre arena, y cuando soplen los vientos de la eternidad, esa casa no se mantendrá en pie. Por eso hablamos, por eso confrontamos, porque el amor no se queda callado mientras la gente camina sonriendo hacia el precipicio. El llamado no es solo a identificar la mentira, sino a volver a la verdad, a Cristo, al Evangelio, a la suficiencia de su obra consumada, a la palabra inquebrantable. Y de una distorsión, pasamos a otra. Nombre diferente, estrategia diferente, el mismo engaño. Los testigos de Jehová también llevan Biblias. También llaman a las puertas con convicción. También afirman ser Jesús. Pero de nuevo, ¿cuál Jesús? No Dios encarnado. No el Alfa y la Omega, sino el arcángel Miguel disfrazado. Un ser creado, no el creador. Y con ese solo cambio, todo se derrumba. Porque si Jesús no es Dios, su sacrificio no basta. Una criatura no puede cargar con el pecado del mundo. Solo Dios puede. Hablan de fe, pero niegan la Trinidad. Leen las palabras de Jesús, pero lo despojan de su divinidad. Hablan de salvación, pero la dividen en clases. Una para la élite de 144, Celso cero, y otra para el resto, que se conforman con una tierra renovada. ¿Dónde está la gracia en eso? ¿Dónde está la cruz? El Evangelio nunca se trató de una jerarquía espiritual. Se trató de acceso. Un acceso inmerecido e inquebrantable, mediante la sangre de Cristo. No hay élite en el reino. Solo existen los redimidos. Y sin embargo, van más allá. Dicen que Jesús no murió en una cruz, sino en una estaca. Como si la forma de la madera cambiara el sacrificio. Pero es más que semántica. Es un sutil rechazo a la esencia misma del cristianismo. La cruz no es un amuleto. Es el símbolo del sufrimiento, la redención y la victoria. Eliminarla es eliminar la historia de cómo el amor se derramó para liberarnos. Y eso es lo que hace el engaño. Recorta la verdad pieza a pieza, hasta dejarte con un eco hueco de algo que una vez tuvo poder. Luego dicen que no hay infierno, que los malvados simplemente dejarán de existir. Suena misericordioso, suena blando, pero borra la justicia, minimiza la santidad, elimina la urgencia del arrepentimiento. Jesús habló del infierno más que nadie en la Biblia, no para asustarnos, sino para advertirnos, porque el amor dice la verdad, y la verdad es esta: sin Cristo, no solo estamos perdidos, estamos condenados. Eso no es discurso de odio, es discurso de esperanza, porque significa que hay un rescate, pero no puedes ser salvo de algo que no crees que exista. Rechazan al Espíritu Santo como persona, llamándolo fuerza, energía. Pero el Espíritu no es un viento, no es un sentimiento, es Dios. Consuela, convence, guía y mora en nosotros. Reducirlo a una fuerza cósmica es robarle al creyente el poder que resucitó a Cristo de la tumba. No solo es incorrecto, es ruinoso, porque cuando se elimina el Espíritu, se elimina la vida. Y cuando la vida se va, solo queda un ritual, una rutina vacía en lugar de la presencia divina. No odian la Biblia, la usan selectivamente, estratégicamente. Cambian una palabra aquí, un versículo allá, hasta que dice lo que necesitan. Pero en el momento en que editamos la palabra de Dios para que se ajuste a nuestra perspectiva, no estamos adorando a Dios, sino usándolo. La Biblia no es un buffet, es pan. No podemos elegir lo que nos consuela ni descartar lo que nos convence. Y si sigues un evangelio que te permite quedarte cómodo en el error, ese no es el evangelio en absoluto. La verdad penetra, la verdad llama.
La verdad salva. Y justo cuando piensas que ya no puede ir más lejos, nos encontramos con la Iglesia de la Unificación. El monismo. Susurra familiaridad, amor, unidad, paz. Toma prestadas palabras cristianas y las viste de suave música. Pero detrás de esa suave música hay un grito de blasfemia, porque su Mesías no es Jesús. Es un hombre llamado Sun Myung Moon, un hombre que afirmó que Jesús fracasó, que su misión estaba incompleta porque no se casó, como si la cruz necesitara romance, como si la salvación requiriera una foto familiar. Pero la Biblia dice, consumado es. No se pospone, no se mejora después. La sangre de Cristo selló la eternidad. El velo se rasgó. No faltaba nada. Cuando alguien dice que Jesús fracasó, no está predicando buenas noticias. Está reescribiendo la historia con tinta que quema. Y cuando la gente sigue esa versión del Evangelio, no se acerca a Dios, sino que se aleja de Él con una máscara de reverencia. Moon afirmaba ser el padre verdadero de la humanidad junto con su esposa. Celebraba bodas multitudinarias. Afirmaba borrar el pecado mediante bendiciones matrimoniales. Suena espiritual. Se siente divino. Pero es teatro. Es una ceremonia sin cruz. Y ninguna ceremonia puede transmitir lo que solo el Salvador crucificado pudo. Cuando el fundamento cambia de Jesús a cualquier otra persona, ya sea un profeta, un papa o un artista, no hay cristianismo. Hay una falsificación. Y aún así, la gente lo sigue. No por maldad, sino por hambre. Hambre de sentido. Hambre de pertenencia. Y el engaño siempre alimenta primero a los hambrientos. Pero el hambre debe conducir al pan de vida, no a una doctrina envenenada que brilla bajo el sol. El Evangelio no se trata de quién se casa con quién. Se trata de quién murió, quién resucitó y quién reina. Y esa persona no es la luna, es Cristo. Siempre Cristo. Solo Cristo. Convierten el Evangelio en una biografía. Cambian la gracia por el carisma. Toman el nombre de Jesús y lo usan como condimento, justo lo suficiente para que les resulte familiar. Pero la esencia está vacía. Y por eso debemos conocer la palabra. No solo oírla, no solo citarla, conocerla, vivirla. Deja que separe el alma del espíritu, la verdad de la mentira. Porque cuando la palabra está en ti, ninguna voz, por dulce que sea, puede desviarte. No se trata de odio, se trata de esperanza. No se trata de condenación, se trata de rescate. Y el rescate comienza cuando alguien grita, ¡fuego!, en una habitación llena de corazones dormidos. Así que considera este grito. Despierta, levántate, regresa al único evangelio que salva, el escrito con sangre, predicado con poder y anclado en el Hijo eterno de Dios. Hablan de luz, hablan de sanación, hablan de Jesús, pero tras sus palabras hay un susurro ancestral, el mismo susurro que una vez dijo, no morirás, serás como Dios. Ese susurro resuena en el espiritismo, mezcla compasión y engaño, habla de amor, karma y evolución, promete paz a través del progreso, no a través de la sangre, y al hacerlo, niega la cruz mientras enciende velas de consuelo. Pero no se equivoquen, no es el Espíritu Santo quien se mueve aquí, es el espíritu del engaño, envuelto en sentimentalismo y ritual. El espiritismo enseña la reencarnación, que tienes incontables vidas para mejorarte, para evolucionar moralmente, para ganarte el camino de regreso a lo divino. Pero Hebreos lo dice claramente. Está establecido que el hombre muera una sola vez, y luego el juicio. No renacimiento, no otro intento. Juicio. La eternidad comienza después de este único aliento de vida. Y lo que hagas con Jesús ahora determina lo que sucederá después. No hay segundas oportunidades después de la tumba. Esa mentira puede calmar tu miedo, pero te roba la urgencia. Y la urgencia es santa cuando la eternidad es real. ¿Y qué dicen de Jesús? Que era un guía moral, un buen hombre, un espíritu luminoso, pero no Dios, no Salvador, no sacrificio. Cuando se reduce a Cristo a un ejemplo, se elimina la necesidad de redención. Se convierte en una sugerencia, no en un Salvador. Y una sugerencia no puede romper cadenas. Una sugerencia no puede vencer a la muerte.
Solo el Hijo de Dios, clavado en una cruz, resucitando de una tumba, puede hacerlo. Y si se le despoja de su divinidad, no se tiene una versión más suave de la fe. No se tiene fe en absoluto. Aún más siniestro, invocan a los muertos, médiums, sesiones espiritistas, susurros en habitaciones oscuras. Buscan consuelo en los espíritus en lugar del Consolador. Pero la Biblia es clara. No consulten a los muertos. No es solo desobediencia. Es un peligro espiritual de primer orden, porque no todos los espíritus provienen de Dios, y algunos usan máscaras de luz mientras arrastran almas hacia la oscuridad. Puede parecer inofensivo, incluso sagrado, pero cuando abres puertas que Dios dijo que mantuviéramos cerradas, no estás invitando a la sanación, sino al caos. Hablan de caridad, de buenas obras, de ayudar a los demás, y esas cosas son hermosas, pero la bondad por sí sola no salva. El infierno no estará vacío porque la gente haya tenido buenas intenciones. El cielo no se gana con bondad. Se hereda por gracia, mediante la fe, solo en Cristo. Cuando enseñas que la evolución espiritual es el camino a Dios, estás diciendo que la cruz era opcional, pero no lo fue. Fue brutal, sangrienta y necesaria, porque el pecado no puede desaparecer por la evolución. Debe ser perdonado, debe ser aplastado. Y ese aplastamiento ocurrió en el Calvario. La gente se siente atraída porque se siente abierta, tolerante, amable, pero las mentiras más peligrosas son las que se esconden en palabras suaves. Así es como obra Satanás. No necesita que renuncies a Jesús, solo necesita que lo redefinas. Y cuando adoras la idea de Cristo en lugar del Cristo de las Escrituras, tu adoración se convierte en idolatría. Y la idolatría, por sincera que sea, sigue siendo rebelión. Eso no es condenación, eso es claridad. La clase de claridad que salva vidas. Así que pasamos de la mesa de sesiones espiritistas al círculo global de tolerancia. La fe bahá'í predica la unidad, la paz y el amor en todas las religiones. Dice que Jesús fue un profeta entre muchos, una parte de una revelación mayor, una pieza de un rompecabezas divino. Pero, repito, eso no es el Evangelio. Es una dilución astuta. La verdad de Jesús no es que fuera alguien a quien valiera la pena escuchar. Es que Él es el único camino, la única verdad, la única vida. Y nadie llega al Padre sino por Él. Dicen que todos los caminos conducen a Dios, que todas las religiones son expresiones diferentes de la misma verdad, que Cristo, Mahoma, Buda, Krishna, todos pronunciaron palabras divinas. Pero eso es una mentira disfrazada de diplomacia. Jesús no dejó lugar a interpretaciones. Lo dijo con contundencia. Nadie viene al Padre sino por mí. No dijo sino por sinceridad, ni por un conjunto de voces. Dijo yo, exclusivo, absoluto, eterno. Esa es la afirmación más arrogante jamás hecha. ¿O es una verdad que parte del cielo? Bahá'í suena como un sueño de paz, un mundo sin guerras religiosas. Pero la verdad no se doblega ante los tratados de paz. La verdad no negocia con la cultura. Permanece, ofende y salva. ¿De qué sirve la unidad si se basa en la falsedad? ¿De qué sirve la paz si conduce a la separación eterna de Dios? La verdadera paz no proviene de la mezcla de doctrinas, proviene de la entrega al señorío de Cristo. Cualquier otra cosa es cosmética. Alivia la piel mientras el alma se marchita. Cuando haces de Jesús una sola voz en un coro, silencias el grito mismo que rasgó el velo. Él no es un profeta entre profetas. Él es la palabra hecha carne, el cordero inmolado, el león de Judá que reina. No puedes colocarlo al lado de los hombres. Caes a sus pies. Cualquier otra cosa es traición espiritual. Y el Evangelio Bahá'í lo comete con elocuencia. Eso es lo que lo hace peligroso. Desarma tus defensas con encanto. Te seduce con la unidad global, pero en el fondo, destrona a Cristo. Y así caemos en una de las trampas más seductoras de la espiritualidad moderna. La nueva era. No lleva una cruz. No la necesita. Ofrece algo más dulce para la carne. Libertad sin Señor. Paz sin cruz. Poder sin sangre. Habla de energía, vibración, luz.
Menciona a Jesús, no como Dios, sino como un maestro espiritual, un maestro ascendido, un ser de sabiduría, pero no es tu Salvador, no es tu Redentor, no es tu Rey. La nueva era es un buffet. Toma lo que te haga sentir bien. Deja lo que te resulte difícil. Mezcla cristales con meditación. Añade un toque de manifestación. Añade algo de reencarnación. No importa, siempre y cuando te sientas divino. Esa es la mentira fundamental. Tú eres el centro. Estás evolucionando. Eres suficiente. Pero el Evangelio dice lo contrario. No eres suficiente. Por eso vino Jesús. No necesitas despertar a tu Dios interior. Necesitas morir a ti mismo. Necesitas nacer de nuevo. Ofrecen paz a través de la energía, pero la energía nunca sangró por ti. Ofrecen amor a través del cosmos, pero el cosmos nunca cargó con tu pecado. Ofrecen sanación a través de la alineación, pero la alineación nunca quebró la espalda de la muerte. Solo Jesús lo hizo. Solo Jesús puede. Y cuando intercambias esa verdad por afirmaciones e incienso, no progresas, pereces, lentamente, sutilmente, mientras el enemigo aplaude en silencio. Y finalmente, llegamos a un hombre que pocos conocen, pero muchos siguen, William Branham. Sus seguidores no solo lo admiran, lo exaltan. Sus palabras son consideradas superiores a las escrituras. Sus enseñanzas se convierten en textos sagrados. Él afirmó tener visiones, afirmó tener autoridad, y quienes le creen que fue el profeta final, el portavoz de Dios. Pero solo hay una palabra final, Jesús, no Branham, no cualquier hombre. Cuando la voz de un líder se vuelve más fuerte que la de Cristo, ya no estás en una iglesia, estás en una secta. Negó la Trinidad, predicó una forma de Dios que cambia de forma. Afirmó que Eva tuvo relaciones con la serpiente, creó nuevas doctrinas de la nada, y la gente se las tragó, porque su carisma era fuerte. Se rumoreaban sus milagros, y el ansia de algo más profundo cegó a la gente. Pero por muy dotado que parezca un hombre, si te desvía de las escrituras, no es un pastor, es un ladrón. Y los ladrones roban más que dinero, roban la eternidad. Su movimiento enseña el aislamiento, que todas las demás iglesias son falsas, que solo ellas tienen la verdad. Esa es la señal del elitismo espiritual, y el elitismo nunca proviene de Cristo. Jesús llamó a los quebrantados, a los humildes, a los cansados, no a los pocos que se autocomplacen y creen que solo ellos llevan la luz. En el momento en que crees que tu grupo es el único remanente real, ya has abandonado el corazón del Evangelio. Me rompe el corazón, porque muchos en su interior son sinceros. Creen haber encontrado la forma más pura de fe, pero lo que han encontrado es esclavitud espiritual en nombre de la revelación. Siguen a un hombre, citan sus palabras, y pasan por alto el llamado del pastor. Mis ovejas conocen mi voz, dijo Jesús. No es la voz de un profeta, no es la voz de un predicador, es su voz, y su voz siempre, siempre, siempre hace eco a las escrituras. Y aquí estamos, 9 movimientos, 9 puertas, 9 mensajes que llevan el nombre de Jesús, pero no su verdad. Cada uno es diferente, pero todos comparten el mismo engaño. Desvían la atención de la cruz. Algunos lo hacen con rituales, otros con revelación, algunos con bondad, otros con carisma, pero el resultado es el mismo. Un evangelio sin Cristo como centro no es evangelio en absoluto. Es una tumba disfrazada de jardín. Has visto las máscaras. Has sentido el peso de evangelios falsos, vestidos de luz. Y ahora lo sabes. No todo lo que suena a Jesús está arraigado en él. La verdad importa. La eternidad importa. Y fuiste creado para permanecer firme, anclado en las Escrituras, lleno del Espíritu, con la mirada fija en el verdadero Cristo. Suscríbete a este canal y participa en esta misión de claridad y verdad. Sigue a Jesús, no una idea de Él, ni una tradición sobre Él, sino al Salvador viviente que murió y resucitó por ti. Recorramos juntos este camino angosto, con valentía y gracia. Soy Oliver, y es un honor hablar la verdad en tu vida. Mantente fuerte. Mantente firme,
y sobre todo quédate con Jesús. Nos vemos en la próxima.